Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Vamos a estar estudiando en esta noche el segundo capítulo. Vamos a comenzar a estudiar el segundo capítulo de la carta, la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Una carta que se ha tenido por título Cristo nuestro abogado. ¿Cuánto creemos que Cristo es nuestro abogado? Amén. Lo creemos porque la palabra así lo declara, lo dice. Amén. Pero consideramos necesario entender bien de a qué hace referencia la palabra cuando dice que Cristo es nuestro abogado. ¿A qué se está refiriendo realmente la palabra para que no vayamos a hacernos una mala idea? No podemos creer que como funcionan los abogados terrenales y trasladar el concepto de un abogado terrenal y decir, bueno, así como un abogado terrenal defiende a sus clientes aquí en la tierra, pues tenemos nosotros un abogado en el cielo que nos va a defender con esa misma premisa o en esa misma forma. Entendemos que se está usando una figura y debemos comprender en qué sentido se aplica esa figura a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién recuerda de qué trataba la semana pasada la enseñanza? ¿Quién recuerda qué dijimos que significaba las palabras de la clase pasada, del estudio pasado? Cuando dice que Dios es luz, ¿en qué sentido Juan hizo referencia de que Dios es luz? Mi hermano William, tenga por ahí el micrófono. No déle hasta que el bombillito quede prendido. Buenas noches. Amén, Dios le bendiga. Tarde noche, que Dios le bendiga. Sí, el viernes pasado hablábamos sobre la diferencia que hay entre luz y tinieblas. Y se decía que la luz tipificaba la santidad, así Amén. como las tinieblas el pecado. Y que Dios, en ese sentido, como luz, se refleja en nosotros y a raíz de que se ilumina en nosotros tenemos comunión con Él, y a la vez todos aquellos que se acerquen a esa luz, poseen esa luz, van a tener comunión con nosotros. En ese sentido va a haber como pues esa comunión, comunión de cristianos, de creyentes. Amén, amén. Entendíamos que hay varias formas de ilustrar o en las que se puede hacer uso de la ilustración de la luz. Una de ellas la usaban mucho los gnósticos, es la que más aman los gnósticos, y es la forma en que la luz significa conocimiento. Para un gnóstico, el conocimiento es lo más elevado, lo más excelso que se puede encontrar, y cuando un gnóstico habla de luz, para él está hablando de conocimiento. Ahora, sería bueno precisar que el conocimiento que hace referencia a los gnósticos no es teología. Para un gnóstico, conocimiento es cualquier revelación del mundo sobrenatural o del mundo oculto. Para un gnóstico, todo conocimiento es luz. De hecho, eso fue lo que hizo que el movimiento gnóstico pudiera abrazar en alguna forma el cristianismo, porque ellos decían, no es que Cristo sea la verdad, pero Jesucristo tiene conocimiento, y entonces como un ser de conocimiento, como un maestro, se puede extraer conocimiento profundo de la persona de Jesucristo, pero no dándole crédito a Cristo
como la verdad, sino como una luz más en un universo de conocimiento. Para el gnóstico, Cristo era un buen maestro, tremendo maestro, un gran maestro, pero no era lo que Cristo decía ser o lo que la palabra dice acerca de él. El gnóstico no tiene la palabra como autoritativa, así que el gnóstico puede elegir qué pasaje según él tiene luz, qué pasaje según él tiene un conocimiento, un código secreto que ha de ser revelado, y qué pasaje es relleno o es exageración. Este pasaje fueron, dice un gnóstico, exageraciones de los apóstoles. Hay pasajes que son exageraciones. Hay otros pasajes que sí tienen un conocimiento digno de ser iluminado, y otros son religiosidad que está metida ahí por la idea religiosa de algunos. Esta era la forma en que un gnóstico habla acerca de la luz. Pero vimos que Juan no hablaba de Dios es luz, como que Dios es conocimiento. Juan hablaba Dios es luz en la forma que él decía Dios es santo. Ojo, si en algún momento también la Biblia hace referencia de la luz como conocimiento de parte del Señor. En otros pasajes la palabra hace referencia de la luz como un conocimiento que nos disipa las tinieblas de la ignorancia y nos hace tener un buen entendimiento con respecto a Dios. En otros pasajes, pero en la forma en que Juan acaba de concluir los versículos del 5 al 10 del primer capítulo, debemos entender, si lo sabemos leer, que Juan está hablando de la luz como santidad y de las tinieblas como pecado. Si lo leemos bien, no hay manera que concluyamos algo diferente a eso. Juan no está diciendo tinieblas ignorancia, Juan está diciendo tinieblas pecado. Juan está diciendo luz santidad. Y si alguien ha sido iluminado por la luz de Cristo, ¿cómo debe andar? Sinónimo, en santidad. Y es lo que vamos a ver que Juan sigue concluyendo, y vamos a ver que tiene total coherencia. Juan está diciendo, no puede alguien decirse hijo de Dios y andar practicando pecado. Como alguien no puede decir, yo prendí la luz y el cuarto sigue oscuro. Porque o esa luz es extremadamente débil, que no alumbra nada, o en verdad él no ha prendido la luz. Porque si de verdad él prendió una luz, o la luz, las tinieblas deben disiparse. No puede alguien tener comunión con un Dios que es santo y practicar y no tener problema con el pecado. No puede alguien prender la luz y decir, mi vida sigue tan oscura como hace antes de venir a Cristo, pero ahora yo ando en la luz. No, eso no tiene lógica coherente. Hasta ahí veníamos estudiando, y de hecho dice el pasaje, es más, a alguien por allí le convencieron que si niega la existencia del pecado, eso basta para no tener problema con el pecado. Así que Juan dice, anda por allí unas personas, andan por allí unos hermanos diciendo que ellos no tienen pecado. A esos hermanos les digo que lo que están haciendo es mintiéndose a sí mismos, y por consecuencia tratando a Dios de mentiroso. Aquellos que dicen que no tienen pecado, aunque se ve que andan practicando pecado, pero ellos dicen que basta no creer que eso sea pecado para no tener pecado, esos andan en mentira, ellos andan engañados y están queriendo hacer a Dios mentiroso. El pecado no se resuelve negándolo. El pecado no se resuelve negándolo. El primer paso para resolver el problema del pecado, ¿cuál es? No, Juan dice un paso con una palabra clave. La tenemos nosotros en el Evangelio totalmente clara.
¿Qué es lo primero que debe hacer un pecador? Antes de reconocer incluso a Cristo. Reconocer el pecado. Hermano, usted va al médico si usted no cree que está enfermo. Lo primero que hacemos para ir al médico es decir, yo tengo un problema. Lo primero que debe hacer un pecador entendido es decir, ten piedad de mí, que soy pecador. La primera obra del Espíritu Santo en el pecador es convencerlo de pecado, justicia y juicio. Y el pecador que ha entendido eso, viene a Cristo a buscar una solución a su problema. Así que Juan dice, eso que les están enseñando a negar el pecado, le están quitando el primer paso que debe dar un pecador para poder venir a Cristo. No es cualquier cosa que te digan que tú no tienes que confesar pecado, porque a lo que te quitan la confesión de pecado, te están haciendo saltar el primer paso puesto por Dios para salvación de tu alma. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Vea que ni siquiera dice nos arrepentimos. Antes de decir si nos arrepentimos, dice si confesamos. Pero si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo puede alguien confesar pecado y al mismo tiempo negar el pecado? ¿Ven? No se puede. Así que Juan dice, ese pequeño detalle que le están enseñando a los cristianos de negar el pecado, no es una forma diferente de evangelio, es anticristianismo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Hoy se escucha mucho satanismo. Hoy está de moda, en boca de muchos cristianos, satanismo. Pero Juan pone otra palabra más peligrosa que el satanismo. El anticristianismo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. ¿Y cómo se llamaría el espíritu del anticristo? Anticristianismo. Hay enseñanzas que son totalmente anticristianas. Y así como hay cristianismo porque hay un Cristo, existe anticristianismo y existe un anticristo. Ese anticristo en algún momento va a venir, pero el anticristianismo ya estaba operando desde la época de Juan. Y Juan dice, esa enseñanza que anda por allí diciéndole a los creyentes que no confiesen pecado, que rechacen el pecado y que nieguen el pecado, esa enseñanza se alinea con el anticristianismo. No es un cristiano, es un anticristiano haciendo o queriendo tener comunión dentro de la iglesia cristiana. Es el gran problema de Juan, y Juan dice, esto no se puede tolerar, esto hay que aclararlo. Algunos los va a llevar fuera, algunos ya se salieron de la iglesia cuando se empezó a denunciar esto, y no tengo problema, porque sabe, cuando en un momento Cristo, nuestro Señor, dio una enseñanza y a los discípulos les pareció muy fuerte, le dijeron, ay Señor, te pasaste, esto está muy duro. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Yo por quedar bien con ustedes no voy a suavizar la verdad. La verdad es la verdad. Si usted prende una luz a una persona a eso de las 4 de la mañana, lo primero que va a hacer esa luz es molestar a la persona que tiene los ojos acostumbrados a la tiniebla del cuarto. Pues la verdad de Cristo es molestosa cuando la persona todavía no conoce y no aprecia la luz. Por eso dice, algunos prefirieron y amaron más las tinieblas que la luz, y por eso no quisieron venir a la luz, quisieron seguir viviendo en sus tinieblas, muy al derecho de ellos, pero por eso ellos no son parte de la iglesia del Señor. Ellos siguieron en el mundo amando más las tinieblas que la luz, porque la iglesia del Señor ama la luz. ¿Qué es la luz? Santidad. No puede haber iglesia cristiana sin vida
santa delante del Señor. No puede haber una iglesia cristiana deslindada del mensaje de santidad. La santidad es una parte importante, no es exclusiva, no es la única. Cristianismo no es exclusivamente santidad, pero la santidad es una parte importante del cristianismo. Juan está defendiendo la santidad porque en la iglesia donde está orando Juan, donde está ministrando Juan, el enemigo estaba tratando de torcer a la iglesia, atacando. ¿Atacando qué? ¿Qué parte de la doctrina? ¿Por qué Juan sale a defensa de la santidad? ¿Por qué Juan hace una defensa tan ultranza de la santidad? Justamente la enseñanza gnóstica en ese momento era muy liviana, muy blanda. Ajá, entonces, ¿qué atacaba la enseñanza gnóstica? Que no solo era conocimiento. O sea, yo te digo, Pablo, a raíz de que estaba entrando a la iglesia, esa falsa enseñanza, él asume esa actitud. Claro, pero pregunta un poco más concreta. ¿Qué atacaba la enseñanza gnóstica? ¿Qué atacaba de la doctrina cristiana? Entonces, ¿qué atacaba de la doctrina cristiana? Se los voy a poner más fácil para que no rodemos tanto, no demos tanta vuelta. Yo salgo con un letrero que diga, con mi niño no te metas. ¿A quién estoy defendiendo yo? Entonces, ¿a quién están atacando? A los niños. Juan sale y dice, la santidad es necesaria en la iglesia del Señor. ¿Qué atacaba el mensaje gnóstico? A la santidad en la iglesia. El mensaje gnóstico atacaba la santidad. ¿De qué manera? Diciendo, con negar el pecado se resuelve el problema. Mientras tú niegues el pecado y tú creas que el pecado no es pecado, ya el problema se resolvió. Eso afectaba la vida santa de la iglesia. Por eso el mensaje de Juan está en defensa de la santidad. Pero ojo, no nos confundamos. Juan no está diciendo el evangelio es solamente santidad. ¿Por qué la carta de Juan sale en esa defensa tan férrea de la santidad? Porque el problema en la iglesia que él está defendiendo es contra la santidad del Señor. ¿Me explico? Por eso vemos a Pablo atacando y defendiendo contra el judaísmo. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde estaba Pablo el problema era que se quería introducir el judaísmo. El evangelio es íntegro, hermano. El evangelio tiene la obra de Cristo, tiene una vida santa, tiene una vida devota, tiene una vida comprometida. Todo lo que es parte del evangelio debe ser enseñado y practicado, no una sola cosa. Y aunque vamos a ver que Juan está haciendo un gran énfasis en la vida santa, cuidado, amado hermano, en confundirnos y decir, no hermano, por eso es que para mí todo mensaje debe ser exclusivamente santidad. Cuidado, el evangelio no solo es santidad, la santidad es una parte importante del evangelio, pero el evangelio es la obra de Cristo a favor de nuestra salvación, y en ella encontramos también que la santidad juega un papel importante. La santidad, la misericordia, ¿sí recordamos la misericordia? Y todo lo que en algún momento forma parte del evangelio. El evangelio debe ser presentado completo, todo el consejo de la palabra, sin quitarle ni ponerle. No podemos decir, ¿sabe que en algún momento Pablo sale en defensa de la libertad de la iglesia? Usted no leyó que Pablo dice, yo no voy a permitir que a la iglesia le quiten la santidad, la libertad que Dios le dio. ¿Sí? ¿O no lo recuerda? Pablo en la carta de Gálatas dicen, hay algunos que se quieren introducir asolapadamente
para quitarle a la iglesia la libertad que Dios le dio. ¿Por qué Pablo sale en defensa de la libertad? Porque estaban atacando la libertad que la iglesia tenía. Por eso es que no podemos ir a una sola carta con una lupa y tomar ese mensaje y hacer de ese mensaje puntual todo el mensaje del Evangelio. Cada mensaje debe ser entendido en su contexto. Juan sale a defensa de la santidad porque el mensaje gnóstico estaba atacando la concepción, el concepto de santidad de los cristianos y los estaba llevando a practicar el pecado. ¿Será verdad eso? Es lo que vamos a ver en este pasaje, en el capítulo 2, donde se presenta a Cristo como nuestro abogado. Entendamos allí el asunto, porque es un pasaje glorioso, hermoso, maravilloso, que muchas veces lo aplicamos mal, o no lo aplicamos totalmente bien. Lo aplicamos bien en algún sentido, pero no entendiendo a profundidad el por qué fue dado y cómo fue dado a la iglesia este pasaje. Vamos a leer, algún hermano, por favor, vamos a leer todos los 6 versículos. Segundo capítulo, ya tiene mi hermana, gracias, ya tiene uno. Gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Amén, amén. Entonces vemos este pasaje donde Juan ahora en el capítulo 2 nos da una intención de su carta, un propósito para su carta. ¿Cuándo usted sabe que Juan está revelando un propósito, el propósito por el cual está escribiendo la carta? Comenzamos. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para. Prestamos atención allí. Le estoy escribiendo esta carta para. ¿Cuál es mi intención al mandarle esta carta? Para que no pequen. Mi carta tiene como intención que ustedes dejen de pecar como lo han estado haciendo. Así que la intención de la carta de primera de Juan, según nos está diciendo Juan, no es de revelar todo el conocimiento y desplegar todo el conocimiento que él tiene, porque tuvo mucha comunión y mucha experiencia personal con Cristo, y yo quiero que ustedes vean el gran siervo que hay aquí, humildemente hablando. Juan no tiene la intención de mostrar un elevado conocimiento. Juan dice, hay un problema en la iglesia, esta carta tiene la intención de resolver el problema que yo estoy viendo en la iglesia, y el problema es que la iglesia de Cristo está practicando pecado. Así que estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no sigan pecando. ¿Qué pudo haber llevado a la iglesia de Cristo a cometer pecados? Una mala enseñanza produjo una vida pecaminosa. ¿Sí o no? Así que Juan dice, si una mala enseñanza está llevando a la iglesia a vivir una vida pecaminosa, ¿cuál sería la solución de parte del Señor? ¿Ah?
Ese es el deseo de Dios. Pero si una mala enseñanza está llevando a la iglesia a practicar pecado, entonces una buena enseñanza de parte del Señor llevaría a la iglesia a corregir, a acercarle o hacerle crecer en santidad. Hermano, ¿cuántas cosas nos haría la vida fácil en el Señor o más sencilla en el Señor si simplemente entendiéramos los principios básicos? La santificación, las 3 etapas de la santificación. Las 3 etapas de la santificación. Juan dice, a ustedes le han saboteado el segundo paso de su santificación. La santificación progresiva. A ustedes le han convencido que ustedes no deben practicar santidad. A ustedes le han convencido que pueden ser cristianos sin crecer en santidad. ¡Qué gran error ese! Ustedes necesitan practicar santidad. No solo aceptar el regalo de Cristo, aceptar a Cristo como el mediador y ya todo se resolvió. Ustedes tienen que vivir una vida santa. Ese vivir, esa vida santa se entiende como la santificación progresiva. Y cuando yo me salto algunos de los pasos, voy a terminar afirmando una locura cuando alguien dice, hermano, pero es que el que se hace santo soy yo soy. Y usted pone todo el peso de la santificación en usted mismo y usted va a terminar afirmando algo que no es verdad. Porque le va a quitar a Cristo el reconocimiento que Él merece. Pero el otro extremo, cuando solo usted afirma el primer paso de la santificación y usted dice, ya Cristo hizo todo y yo no necesito hacer absolutamente nada, ese era el punto de los gnósticos. Pongamos tal confianza en lo que Cristo hizo que nosotros no declaramos que no necesitamos hacer absolutamente nada. Ya Él nos puso en lugares celestiales. Ya Él nos llenó de toda bendición espiritual en regiones celestiales. Así que yo no tengo que hacer nada. Esa mentira la ataca el apóstol Juan y le dice, hey, ¿quién te convenció a ti de esa locura? El que cree en Él vive como Él anduvo. Camina como Él caminó. Guarda la palabra que Él guardó. Así que la santificación no solo es el convencimiento de una verdad espiritual, la santificación es el compromiso del creyente con esa verdad espiritual. Si yo creo en un Cristo que me enseñó que el Padre es luz y el Padre es santo, yo me esfuerzo humanamente en lo que a mí me toca, en vivir una vida en santidad. A alguien se le ocurrió, desprendido de las enseñanzas gnósticas, que el creyente no debe esforzarse de manera alguna. Hermano, eso es una locura. Es una locura decirle al creyente que él no tiene que poner nada de su parte. Como es una locura decirle al creyente que todo depende de su determinación. Es que si tú quieres ser santo, tú eres santo. Tú declaras y tú decides y tú tienes el poder de tomar las decisiones. Y si tú estás convencido... No, hermano, ya va. Nadie puede practicar la santificación con puro esfuerzo humano. Eso es una aberración a la luz de la palabra. Como también es una aberración decir que Dios va a hacer todo y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. La verdad está en el medio de esos dos extremos. Cristo hizo por nosotros todo lo necesario para nuestra salvación, pero Cristo nos encomendó una vida honrosa que nos toca a nosotros vivirla para gloria de su nombre. Es lo que Pablo está diciendo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no practiques pecado. Pero si alguno hubiera pecado, ¿por qué Juan estará diciendo, pero si alguno hubiera pecado? Exacto. Juan dice, yo estoy consciente que dentro de la congregación
tal vez hay algunos que han escuchado la enseñanza errónea y en consecuencia a la enseñanza errónea han estado dando libertad a su carne y han estado practicando pecado. Mi intención no es mandarlo para el infierno. Yo no los quiero convencer que usted no tiene lugar en esta iglesia. No es mi intención. Mi intención es decirle que eso es un error. Y si usted por descuido cayó en ese error, yo le quiero dar una buena noticia. Si alguno de ustedes hubiera pecado, si alguno de ustedes enredado, confundido por ese error, ha hecho cosas que Dios no aprueba, yo les tengo buena noticia. Si usted hoy confiesa, deja de negar su pecado, lo acaba de decir versículos atrás, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Así que Juan dice, si tú dejas la locura de estar negando tu pecado y tú por lo menos comienzas a confesar y a decir, oye, sí Señor, cometí un error y he estado haciendo algo que tu palabra condena, tú tienes alguien en el cielo capaz de interceder por ti. Ese alguien es nada más y nada menos que Jesucristo. Y aquí la palabra clave, no un justo. No dice Juan, tenemos un abogado que es justo. Porque si Juan dijera, tenemos un abogado que es justo, pudiéramos decir que es uno de unos cuantos abogados justos que hay por allí. Juan lo dice de la manera más exacta posible. Tenemos como abogado a Jesucristo, el justo. Y en la forma que Juan nos está diciendo, nos está enseñando Juan que Cristo tiene una naturaleza justa en un punto exclusivo que nadie más tiene. Que nadie más tiene. Ojo, en algunos puntos la Biblia nos habla de algunos justos, diríamos de esta manera, con J minúscula. En algún momento la Biblia dice, hay una persona injusta y hay una persona justa. Esa justicia es una justicia relativa. Hay personas que no son tan malas, hay personas que se preocupan en hacer a medida de su alcance lo más justo posible, y en algún momento la Biblia dice, bueno, había alguien que era justo, ¿no? Vemos en el caso de Job, en el caso de Abraham, pero entendemos que esa justicia, como Noé, como Enoc y como algunos personajes bíblicos, es una justicia relativa. Pero si queremos hablar de la justicia perfecta, solo un personaje merece ser llamado el justo. Y exactamente ese personaje es quien Juan está ofreciendo como abogado. ¿A favor de quién? Del pecador. Del arrepentido. Pero ¿a quién le está escribiendo a la iglesia? A la iglesia, ¿no? Nosotros normalmente este pasaje lo predicamos allá afuera y decimos, oye, tú sabes que hay un abogado, arrepiéntete, Dios te está llamando, arrepiéntete, que hay un abogado para ti. Pero cuando un hermano falla, consigue un sindicato de acusadores, verdugos dentro de la iglesia. Y decimos, no, ya va, mi hermano, la misericordia es para el de afuera, pero para el de adentro es el fuego. Y tratamos de sacar, si fuera posible, de la iglesia al que ha fallado, para hacernos una sensación de santos a nivel de los fariseos. Pero aquí Juan está corrigiendo un error no pequeño, un error grave de la enseñanza, y Juan dice, el punto de partida de ese pecado que se ha introducido en la iglesia es por un error de doctrina, es un error conceptual,
vamos a darle el conocimiento que necesita la iglesia para que se corrija y vamos a invitar al creyente que entienda que le ha fallado a Dios, diciéndole: mi amado hermano, hijitos míos. ¿Le diría Juan, hijitos míos, al mundo de allá afuera? No. Le diría hijitos míos a sus ovejas que él pastorea. Y a esas ovejas, en primer lugar, él les dice: seguimos teniendo a Cristo como nuestro abogado para que interceda a nuestro favor. Si nosotros todavía somos capaces de reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, podemos tener a Cristo como nuestro abogado. Si perdemos la capacidad de reconocer nuestros pecados y nos decimos que no tenemos pecado, en ese momento, ¿sabe qué no puede hacer un abogado? Defender a alguien que dice que él no necesita abogado. Allí el abogado dice: ustedes me van a perdonar, pero yo no puedo hacer nada. Si él dice que no necesita abogado, que él mismo es su abogado, que él se defienda. En este caso es lo que Juan está diciendo: si nosotros por lo menos confesamos nuestro pecado, nos reconocemos pecadores, él es nuestro abogado delante del Padre, nada más y nada menos que delante del Padre, no delante del enemigo. Cristo no sale en nuestra defensa delante del enemigo. Hermano, quien es digno de temer no es el diablo. Aquí no nos presenta el diablo como el digno de temer. ¿Sabe quién es digno de temer? Dios. Y dice: tenemos un abogado para con el Padre. Para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Y luego mi hermano William. Téngalo por ahí, mis hermanos, o téngalo ya a la mano, mi hermano William. Amén. Háganos la pregunta y luego, o sea que Sí, ¿entendí? hay que prender que quede el bombillito prendido. Mentira. Está titilando. O sea que se apagó aquí. Aló, hola, sí, aló. Mira, Baloncito, le entendí. O sea, No, que se apagó allá el el... derecho a acudir a ese abogado, aquí escrito en el primer capítulo de la primera carta de San Juan, por estas circunstancias que se dieron en ese momento, ¿ese derecho trasciende a nosotros o no? Sencillamente ese, o sea, como que lo presenta únicamente para ese momento nada más. O sea, cuando usted dice, no, abogado tenemos, si alguno de aquí, de ellos, de los que están aquí, de los que recibieron la falsa doctrina y que por esa falsa doctrina ellos incurrieron en pecado, por ignorancia. No, Amén. No, ¿cómo se llama? Vamos a decir, lo oyeron, pero siguieron eso y por eso cayeron en pecado. Cuando Juan presenta a Jesús como el abogado, el justo, ¿le defiende solo a ellos o a la iglesia de ahí toda, acá? Amén. Como principio, toda enseñanza, toda interpretación de las enseñanzas, ninguna es de interpretación privada. Todos esos principios son aplicados para quienes cumplamos la condición. Si nosotros por un desconocimiento, si nosotros por algún descuido incurrimos en una falta, una vez Dios trata con nosotros y nos muestra dónde está la falta, nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, cumplimos la condición. Trasciende. No pudiera alguien decir que Cristo es su abogado sin reconocer ese principio hasta allí. Está diciendo el apóstol Juan: ¿sabe a quién no puede defender ese abogado? Al que no se confiesa pecador. Si alguien no confiesa su pecado, no puede acceder al abogado. Pero si confesamos a nuestro abogado, él es fiel, y justo. ¿Ve? El mismo que acaba de decir, él es fiel y justo. Tenemos un abogado, a Jesucristo, el justo.
Él nos defiende, pero necesitamos, en este caso, sí, prende uno de los micrófonos. No, lo que pasa es que ya la batería está descargada. Oh. Sí. Amén. Entonces, lo que viene atacando Juan es que si usted abraza la enseñanza en la que usted cree que el pecado no necesita ser confesado y usted no necesita apartarse del pecado, usted queda excluido del oficio de ese abogado. Pero nosotros tomamos el pasaje del abogado para aplicárselo solo al pecador de allá afuera. Nosotros decimos, Cristo es abogado para quien está allá afuera. Pero para los que estamos aquí, nosotros mismos no valemos. Usted escucha más de un cristiano en la que él directamente trata con el Padre. Ya no tiene a Cristo como intermediario, ya no tiene a Cristo como intercesor. Ahora yo me pongo pico y pala, hermano, y yo le reclamo, mire, yo tengo a Dios, lo tengo sentenciado, y cuando llega ya hay cosas que tú me tienes que explicar. Pregunta, ¿en qué momento la iglesia empezó a tener una comunión directa con el Padre y se quitó el intermediario? El intermediario no solamente es cuando venimos arrepentidos para nacer de nuevo y a partir de allí tenemos una relación unipersonal con Dios. No. Cristo sigue siendo nuestro intermediario estando aquí. Cristo sigue siendo nuestro mediador. Cristo sigue siendo nuestro representante. Yo debo vivir una vida santa, pero mi salvación no depende directamente de mi santidad. Mi salvación depende de la representación de Cristo. Y Él, como mi abogado, me dice que yo debo vivir en santidad. Él me exhorta a vivir en santidad. No porque la santidad sea la que me dé la salvación me la da Él como regalo, pero una vez me dice, sed santo porque yo soy santo. Y por eso Juan en esa misma línea dice, el que cree en Él tiene que caminar y tiene que andar como Él anduvo. Ve que la Biblia no, es que a veces nosotros fragmentamos la Biblia y sacamos de un libro un mensaje diferente al resto. La Biblia tiene una coherencia perfecta. Lo mismo que enseñaron los evangelios, lo enseñan las epístolas. La misma verdad. Porque eso es que Juan dice, es que nosotros no le estamos enseñando un evangelio diferente. Lo mismo que escuchamos desde el principio. Yo no vine con un evangelio actualizado. No. Lo mismo que yo escuché desde el principio de boca de mi Señor es lo que yo ahora les estoy trayendo con un poquito más de explicación. Pero es lo mismo. Las palabras que escuchamos de aquel que habitó entre nosotros, el verbo hecho carne, es la que yo les estoy compartiendo. ¿Quién entró la mano por aquí? María Kelly. Amén. La pregunta que iba a hacer, hermano, en Hebreo, capítulo 7, dice el versículo 25, que nuestro Señor Jesucristo vive siempre viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí se está hablando de Cristo como sumo sacerdote, pero en ese caso sería también esa parte de interceder, también podría ser por la parte de abogado. Amén. Es el mismo hecho, es el mismo evento. Amén. Solo que se usan figuras diferentes. En algún momento se dice, Él es mi abogado, pero también Él es mi sacerdote, también Él es mi hermano mayor. Y todo apunta a lo mismo, solo que dicho de una manera diferente. Pero ¿qué ha ocurrido? En los últimos tiempos, alguien dice, me gusta la figura de la hermandad. Y yo voy a enseñar un evangelio donde Cristo es mi hermano. Y yo solamente voy a hablar de Cristo como mi hermano. Este es el evangelio de la hermandad de Cristo. Nosotros aquí no lo llamamos Señor, lo llamamos hermano. Y busca todos los pasajes donde Cristo es señalado como hermano y Él dice, yo me hice el evangelio de la hermandad.
Pero ¿quién le dijo a ese varón o a ese creyente que él puede hacerse un evangelio con una parte? Con una parte. No, el evangelio nos presenta a Cristo como sacerdote, como abogado, como cordero, como mediador, como nuestro Señor, como. Entonces yo debo entender toda esa figura y debo presentar a Cristo de todas esas formas y maneras, como nuestro novio, como nuestro esposo. Entonces, no, alguien dijo, ahora me gustó el evangelio de la paternidad, yo solo voy a hablar de la paternidad. Y se han sacado un evangelio desvirtuado, donde todo ahora es una paternidad, y donde ahora el pastor es el papá quien se le pide bendición, y vaya usted acá, es toda la locura de idolatría que se sacan, porque alguien dijo, yo voy a abrazar la paternidad, o alguien dijo, voy a abrazar la guerra espiritual, y ahora todo se volvió guerra espiritual, y alguien dijo, yo voy a abrazar el evangelio de la prosperidad. Amado hermano, todos esos aspectos, bien entendidos, son pequeñas piezas de un gran rompecabezas maravilloso llamado el evangelio de la salvación. Y todos ellos deben ser presentados en su justa dimensión y medida, en su justo momento, y cada uno de ellos nos aporta una pequeña luz para entender bien el evangelio. Nadie puede abrazar y solamente decir, aquí yo solo creo en este aspecto del evangelio. Yo creo en el evangelio que es misericordia. ¿Sabe que los gnósticos hablaban, según ellos, de un evangelio de solo amor? Pero un amor puesto en el prójimo y no en Dios. Los gnósticos decían que ellos abrazaban a Cristo en la medida que Cristo era la manifestación del amor de Dios para con el hermano, pero que ellos no entendían el amor de Dios manifestado en el Antiguo Testamento. Por eso los gnósticos se quitaron de encima todo el Antiguo Testamento. Los gnósticos enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el Dios del Nuevo Testamento. Eso es una falacia de los gnósticos que hoy en día se está escuchando en más de un predicador por allí que no sabe ni de qué está hablando. Amén. Entonces vimos 1 Juan 3:2, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Bien entendido, entendemos que está hablando de la santificación progresiva. No está diciendo que yo soy el que me hago santo a mí mismo en toda la plenitud de la palabra. Sí está diciendo que hay una parte de la santificación donde yo debo participar, donde yo soy responsable de poner en práctica la palabra que escucho. Y en esa parte de la santificación es donde dice que nos santificamos o nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Amén. Pero ojo, no es para que nos llenemos la boca y digamos, hermano, es que yo soy santo porque yo me determiné a ser santo, porque yo me enfoqué y dije, no, hermano, bájese de esa nube. Usted es santo porque Dios lo santificó y luego nos dio al Espíritu Santo para capacitarnos con mucho esfuerzo a caminar en santidad, que no llega a ser una santidad perfecta, pero sí llega a ser una santidad sincera. El creyente verdadero es sinceramente santo, aunque esa santidad sea imperfecta. Al punto que Juan está diciendo, entre nosotros tal vez hay santos de Cristo que han fallado a Dios. Les invito a confesar su pecado y a arrepentirse, y si así lo hacen, aquí hay un abogado fiel y justo para perdonar su pecado. Amén. Por eso es que no podemos hablar de una santidad perfecta, donde primero yo como el pastor y el ser ejemplar me presento como el ejemplo a seguir, y usted tiene que ser santo y determinarse a ser santo porque tengo 30 años caminando en un nivel de santidad que nadie puede señalarme. Mire, hermano, puede que nadie pueda señalarle aquí abajo, pero hay alguien que tiene todas las pruebas suficientes para señalarlo, donde realmente usted debería preocuparse.
Por eso no puede la jactancia ser parte del verdadero evangelio. Y Juan aquí no se está jactando. Juan aquí está presentando primeramente un punto de humildad donde dice reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra falta, y una vez reconocido, vengamos a Él humillado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. El mismo Juan que está hablando de la santidad de Dios, también está hablando de un justo reconocimiento de pecado que debe tener un verdadero creyente. Mi hermano Gerson. Amén, mi hermano. El Señor del Antiguo Testamento nos viene diciendo esto también en Salmo 93:5, que dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Amén, amén. Ahora una pregunta, mi hermano. Yo conocí un hermano, en una iglesia, donde ellos tomaron este pasaje de confesar los pecados, ¿no? Y ellos hacían culto donde ellos se confesaban los pecados, hermano. Me pregunto yo, hermano, esta confesión se hace en Dios, pero es algo que hacían ellos, que se empezaban. No me imagino, hermano, un culto, los hermanos confesándose los pecados, ¿no? Sí, a veces se caen a unos niveles de locura. Por eso es bueno entender el contexto. Aquí Juan no está hablando de confesarle a una persona que tuvo un mal pensamiento con otro. No está hablando de eso, sino está hablando de que reconozcamos cuando le fallamos a Dios, seamos capaces de reconocer dos cosas. Sí está hablando primero de reconocer nuestro pecado delante de Dios, pero también segundo, está hablando que en algún momento debemos reconocer nuestros pecados delante de nuestros hermanos. Sí, sí, por supuesto, de nuestros hermanos. Ciertos tipos de pecados que afectan nuestra comunión de hermanos. Si usted falló en un punto donde esa falta trae un daño moral grave, usted debe reconocerlo delante de Dios y delante de sus hermanos. ¿Recuerda el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en algún momento es necesario algunas fallas de pecado mortal, asumirlas delante de los hermanos en algún momento. Pero, por ejemplo, amado hermano, si usted pecó en sus pensamientos, ¿qué necesidad, si ese pecado no fue consumado, qué necesidad hay que usted le haga conocer a un hermano que usted le deseó la muerte? ¿Qué necesidad hay de decir, hermano, yo me molesté tanto con usted, hermano, que yo en ese momento quería verlo muerto? ¿Qué necesidad hay de decir eso si llegó a acontecer en lo profundo de su corazón? Si usted no le ha causado ese daño al hermano de decírselo, ¿cómo usted va a causarle el daño confesando? ¿No? Entonces, ahí, punto. Imagínese que usted le diga a una hermana o una hermana, un hermano, yo le pido perdón porque yo pequé al punto de desearlo a usted. Usted no ha corregido un pecado, usted ha sembrado un pecado. Entonces, teniendo cuidado con esos puntos, pero si hay en algún momento la necesidad, por ejemplo, si usted sabe que usted fue un padre irresponsable, por ejemplo, si usted sabe que como trabajador, usted fue un trabajador deshonesto y usted vino arrepentido, y usted tiene la oportunidad no solo de pedir perdón a Dios, sino pedirle perdón a las personas que usted ha defraudado. Si usted sabe que fue una persona que falló a su hermano, nos enseñó, ¿quién fue? Simón, que dijo, si a alguno le he faltado, le pido perdón. Saqueo. Y estoy dispuesto a devolverle, ¿no? Esa justa retribución es correcta. Entonces, confesar los pecados mayormente es con Dios, pero en algún momento sí, de verdad, puede ser, si usted le faltó a un hermano y usted hirió a un hermano, vaya y pídale perdón, no solo a Dios, a ese hermano, a ese vecino. Si en un momento de molestia
usted le faltó el respeto a un vecino y usted sabe que usted falló, no solo le pida perdón a Dios. Haga el trabajo completo. Vaya donde el vecino que usted ofendió, dígale: discúlpeme, vecino, me salió una mala palabra o una mala actitud que no debió ser. Le pido me disculpe. También es válido. Mi hermano William. Creo que eso popularmente lo que se dice restituir el agravio. Hay que hacer una restitución del agravio. Por supuesto que sí. Entonces, en algún punto, pero no todos los pecados, y no a la fiesta de la confesión. Vamos aquí a confesarnos lo que hemos pensado y lo que no hemos pensado. No, hermano, ahí el que va a salir contento es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Así que no es eso lo que Juan está hablando. Hermano, una pregunta, en este caso no sería al líder. Si lo ofendió, sí, si lo ofensa contra el líder, sí, varona, pero si no me ofendió a mí, Claro, y yo o sea, y usted sabe que yo estoy molesto contigo, que esa actitud tuya influyó sobre mi comunión, entonces la restitución del pecado sería para mí. claro, entonces es lo justo. Eso de que al líder no se le confiesa pecados, porque si no estaríamos como los sacerdotes. Mire, hermano, en algún momento a la autoridad de la iglesia se le pide consejería. Si yo sé que soy parte de una iglesia y esa iglesia tiene una autoridad, yo tengo que venir a la autoridad de la iglesia y decir: mi hermano, he hecho esta situación, ayúdenme, aconséjenme, oriéntenme, y es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo donde las acciones de uno afectan el resto. Entonces, en algún momento sí es necesario venir a la autoridad de la iglesia, al pastor y a los directivos, y confesar ciertas cosas que yo sé que a mí en mi vida espiritual me están afectando, y yo necesito, en este caso, la orientación y la diferencia con la forma católica es que la iglesia católica dice que el líder perdona el pecado. Esa es la diferencia. En la iglesia cristiana no, el pastor no perdona pecado. El pastor aconseja, orienta, corrige y, de ser necesario, disciplina. Eso sí está allí en la palabra. Entonces, seguimos aquí. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando yo les hago mención de que esta palabra originalmente fue dada en un entorno de iglesia, específicamente para invitar a arrepentir a unos hermanos que abrazaron un error que los llevó a practicar pecado, no significa que solamente a esos es lo que Cristo defiende como abogado. Porque, ¿qué significa a todo el mundo cuando aquí se dice no solo a nosotros, sino a los de todo el mundo? A ver. Los que no tienen a Cristo, los que no están en la iglesia. A todos los que se arrepientan. A todos los que se arrepientan. Ojo, a todos los que se arrepientan. A todos los que escuchen el llamado y atiendan a la voz de ese llamado. Hay que tener cuidado con esto y el universalismo, donde dicen: ay, pero es que la Biblia dice que al final quiere que todo el mundo sea salvo. Mire, hermano, que yo estoy seguro que Dios está pendiente allí. Cuando una persona va a morir, Dios está pendiente de cualquier gesto. Si la persona hizo un gesto, de ahí lo perdoné, porque Dios está deseando salvar a todo el mundo. Mire, Dios está pendiente del más mínimo, Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque a veces queremos ser tan amplios en la gracia, donde ponemos el pecado, la salvación, de una manera tan fácil de acceder, donde iba un sicario a matar a la persona y mató al otro, pero después que mató al otro, una lagrimita se le salió. Lo mataron allí, pero murió con una lagrimita en la mejilla. Dios lo tenga en su gloria, hermano. San sicario fulano de tal. Cuidado con la facilidad que tomamos esta palabra cuando dice que todo el mundo. Cuando hace referencia a todo el mundo, es personas de todo el mundo.
que escuchen el llamado y atiendan confesando su pecado y arrepintiéndose. Personas de todo el mundo, indiferentemente el color de piel, indiferentemente el continente, indiferentemente la raza, a judíos y a griegos, amén, a esclavos y libres, a hombres y a mujeres, ¿no? Así que Dios esa gracia la extiende para todo aquel que, oyendo el llamado, confiese y se arrepienta. En ese sentido hace aquí alusión a lo de todo el mundo. Vamos a leer, lo estuvimos viendo hace poco en la escuela dominical, Apocalipsis 7:9. Un hermano me hace por allí el favor. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Entonces, entendemos que cuando dice el mundo entero, no está haciendo referencia a todos los que forman parte del mundo. Que Él va a salvar a todos los que forman parte del mundo. No está diciendo eso. Sino que dentro de los salvos van a haber personas de todas las naciones, razas y lenguas, como lo dice Apocalipsis. ¿De dónde salió esa multitud? Salió la gran tribulación y está conformada por gente de todas las naciones, razas, pueblos. ¿Amén? Entonces hay que tener cuidado con ese todo el mundo. Hermano, olvídese, quédese quieto. Deje de estar metido en la iglesia. No, hermano, usted no ha leído, usted no se ha enterado. Dios quiere la salvación de todo, hermano. Dios va a resolver el problema en algún momento. En el último segundo, instante, microinstante, una luz te va a iluminar y te vas a arrepentir, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Cuidado. Ya encontraron cómo salvar a Judas, aunque la Biblia dice que Judas se perdió. Ya hay gente que encontró cómo salvar a Judas. Ya hay hoy cristianos sacando a otros del purgatorio, no católicos, cristianos, de una revelación de un ángel que ahora les enseñó que se puede sacar gente del purgatorio. Cuidado, por detalles como ese entendemos lo que Juan está diciendo. Nuestro Dios es amplio y no vino solo a conceder salvación a los judíos, vino a conceder salvación a todo aquel que sea capaz de oír su voz y responder como Él demanda, con arrepentimiento y fe. Si alguien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ese es el mensaje universal, lamentablemente alimentado por cantidad de cristianos modernos que dicen, hermano, Dios es amor. Deje de tanta teología y deje de tanto profundizar de la teología enferma. El Espíritu vivifica. Si usted se siente salvo, usted es salvo. Como usted se siente, usted es. Oye, cristianos tomando palabras como la de Henry Ford y dice, tú no escuchas, hermano, qué tremendo se escuchan cristianos citando a filósofos y citando a hombres tan prominentes en el mundo cristiano como Henry Ford. ¿Tú no escuchaste que Henry Ford dijo, si alguien cree que puede o cree que no puede, en los dos casos esa persona está en lo cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña eso? Que tu mente determina el fin. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. Quítate la idea de pecado y cuando tú dejes de considerar pecado, el pecado deja de existir. Quítale la I a lo ilegal y lo ilegal pasa a ser legal, ¿no? Quítale el in a lo impío y lo impío ahora pasa a ser pío, pasa a ser piadoso, ¿no? Entonces, con ese tipo de pensamiento del mundo, algunos quieren llevar adelante la rienda de la iglesia cristiana.
Juan dice, hay un problema de pecado en la iglesia. ¿Sabe de dónde parte? De una mala concepción del evangelio. Por eso vengo a enseñar el evangelio que escuchamos desde el principio, con quien tuvimos experiencia, a quien palpamos, a quien escuchamos, a quien estos mismos ojos vieron y nuestros oídos. Juan dice, yo no estoy inventando aquí nada, le estoy trayendo el mismo evangelio, y de hecho nosotros podemos ir al evangelio de Juan y escuchar las mismas enseñanzas que Juan está dando en su carta allá en el evangelio de Juan. Así que cuando vengan revelaciones nuevas, y el gran problema es una iglesia enamorada de revelaciones nuevas tras revelaciones nuevas, hambre de nueva revelación y de códigos del mundo oculto que hacen que la iglesia cada vez se desvíe más del camino de la verdad. Hay una sola verdad, y es la que descansa en la Escritura, en la palabra de Dios, Cristo, el Verbo de Dios. Continuamos. ¿Cómo dice Juan? Estamos hablando de que el pecado se introdujo por una mala concepción. A ustedes le han dañado la concepción acerca de Dios. Ustedes dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Cómo podemos saber que alguien realmente conoce a Dios? Guarda sus mandamientos. No puede haber un predicador así se suba sobre los aires y venga con espadas de fuego, así venga vestido de ángel, así haga llover morocotas y toda la locura que hoy en día le están metiendo a la gente, venga como venga. Si ese creyente no guarda la palabra de Dios y no vive una vida en santidad, ese no conoce a Dios. Punto del debate. ¿Quieres conocer a quien realmente viene de parte de Dios? Él guarda la palabra, o por lo menos, si lo queremos puntualizar bien, tiene por preocupación vital guardar la palabra de Dios. Y puede que en algún momento falle, pero no se va a sentir cómodo fallándole a Dios. Alguien que conoce a Dios se esmera por vivir en santidad y no confía en su propia justicia, confía en la justicia de ese abogado que cada vez que él confiese y se arrepiente, lo defiende. Él vive una vida humillada, sujeta a la autoridad de Cristo, por lo tanto, se guarda en santidad para Cristo, no confiando en la justicia propia, sino en la justicia de Cristo, pero sí por sí camina en santidad, porque el que cree en Cristo anda como Él anduvo. Anda como Él anduvo. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vea, hermano, el peligro que lleva lo que hoy se ha infiltrado a la iglesia como la confesión positiva. La confesión positiva es el decrétalo, créelo, bendícete. Hermano, párate en la mañana y báñate de bendición, bendícete. Bendícete a ti mismo, bendice a tus hijos, bendice a tu negocio. Tienes un perrito, bendice al perrito, bendícete. Porque de tu boca, ¿tú no has leído el pasaje? Tu boca tiene el poder de la vida y de la muerte, y del fruto de ella comerás. Tienes una mata de aguacate, ¿te gusta el aguacate? Bendice la mata de aguacate. Y si tú bendices la mata de aguacate, esa mata de aguacate te va a dar aguacate. El tomar, hermano, la filosofía de la confesión positiva y trasladarla al evangelio es un gran error. ¿Cómo la filtraban estos gnósticos? Decían, declara que no hay pecado, declara que el pecado no existe, que no haya lugar en ti. Es más, declárate muerto. Si tú estás muerto, si tu carne está muerta, ¿puede venir algún juez a meter preso a un muerto? No, la solución a todo el problema del pecado, declárate muerto. Y si tú te declaras muerto, ya el pecado no encuentra manera de condenarte. No, eso es un engaño, eso es una mentira. Cuando en algún momento Pablo dice considerémonos muertos, es para que no se lo digas al universo. Vamos a ponernos filosóficos. No es para que se lo digas al universo, es para que se lo digas a tu carne. Tú aquí no tienes voz ni voto.
yo aquí voy a guardar la palabra y a caminar en santidad. No le oigamos la demanda a los deseos de nuestra carne. Considerémonos muertos al pecado. Neguémonos el derecho de pecar como una persona natural peca. El hecho de que el mundo naturalmente peque y crea que tiene derecho de hacerlo, el cristiano se lo niega, porque el cristiano dice: yo fui comprado a precio de sangre como un siervo, y un siervo no tiene derecho de hacer lo que quiere. El siervo, en el momento que es comprado, todos sus deseos son sujetos a su amo. Nosotros fuimos comprados como esclavos a precio de sangre. Por lo tanto, nuestro deseo debe ser agradar a nuestro Señor. ¿Alguno de nosotros lo ha logrado hacer 24/7 desde que creyó a Cristo hasta hoy? No. Ajá. Entendemos la necesidad de ese abogado. Ese debería ser nuestro deseo. Pero siendo humanos, incapaz de poder el 100% de nuestra vida someterla por completo a Dios, en algún momento, nos guste o no, vamos a tener que venir humillados a ese abogado y decirle: necesito tu intervención. Por eso es que Cristo no solamente operó el día que nos arrepentimos y ahí clamamos a la sangre de Cristo y de ahí para adelante nosotros con Dios. No, Cristo sigue siendo el abogado del creyente aún en la vida cristiana. No es Dios y yo, nunca es Dios y yo. Cristo de por medio. Cristo sigue intercediendo. Y cuando venimos al Padre a pedir perdón, la persona indicada para que nos represente es Cristo nuestro Señor. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Es este pasaje quien lo acaba de decir Juan, versículos atrás. Amén. Segunda de Juan 1, 9 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor, segunda de Juan 1, del 9 al 11. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Hermano, cosa muy difícil de lograr que la iglesia entienda, la iglesia de hoy en día. No la iglesia esta, la iglesia de hoy en día. Es sumamente difícil de que la iglesia entienda y comprenda que la doctrina y la práctica están estrechamente relacionadas. No, hermano, la enseñanza no a Dios lo que importa es lo que hacemos, hermano. Olvídese de la enseñanza y eso es teoría. No, usted viva solo en santidad con el Espíritu Santo como guía y déjese de estar estudiando la palabra. Pero ¿sabe lo que dice así Juan? Que el problema radica en una mala doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Juan no señala el pecado directamente. Juan no dice el que peca no es de Dios solamente. Juan dice: hey, ¿sabe por qué están pecando? Porque se han extraviado de la sana doctrina de Jesucristo, porque dejaron a un lado la verdadera enseñanza, porque empezaron a escuchar fábulas y empezaron a escuchar a falsos maestros. Por eso es que cuando usted va al Nuevo Testamento, usted entiende que la puerta estrecha no es la iglesia, y la puerta ancha no es el mundo. La puerta estrecha es Cristo. Y el camino estrecho son las enseñanzas de Cristo. Y la puerta ancha es la suma de todos los errores que los falsos maestros pueden introducir.
pero nos gusta más meter el mundo, decir eso es el mundo, y el mundo es muy seductor y muy ancho, pero cuando usted va al contexto y usted estudia ese pasaje, usted va a encontrar que ahí se está hablando de enseñanzas y de maestros. Juan dice, algunos se extraviaron escuchando a falsos maestros, falsas enseñanzas, se extraviaron de la doctrina y por eso el pecado ha encontrado lugar y se han perdido de la fe. Por eso es que la doctrina no es algo antiespiritual. No, hermano, la doctrina de Cristo, afianzarse en la doctrina de Cristo es algo sumamente espiritual. Pero si la doctrina de Cristo solo es información, no tiene realmente vida. La fe sin obra es muerta. Si la doctrina de Cristo se está entendiendo con el auxilio y la participación del Espíritu Santo, no va a ser solo teoría. La santidad no puede ser solo teoría. Lo está diciendo Juan, por eso Juan dice, no dice Juan, tú quieres conocer un hombre santo, tiene un buen conocimiento de Dios. No dice Juan así. Tú quieres conocer quien conoce la verdad, tú quieres saber un buen maestro, no solo mira lo que enseña, fíjate cómo camina. Mira si él anda en luz, no escuchando su enseñanza excelente, sino si él camina como un hijo de luz, porque Dios es luz. ¿Y qué es luz? Santidad. Un hijo de Dios verdadero no solo habla de santidad, camina en santidad. Se guarda para Dios. No solo es doctrina, no solo es práctica. La vida cristiana es la doctrina del Señor y una vida santa que pone en práctica la palabra del Señor. Un buen cristiano debe sí por sí tener las dos cosas, porque es imposible solo tener una de ellas. Amados hermanos, es imposible a alguien caminar en santidad y alimentado de 1000 errores. No, es imposible. Si usted come basura, usted no va a tener un cuerpo sano. Si espiritualmente no anhelamos, si a usted un niño le da leche condensada en vez de leche materna, va a tener un niño muy feliz. En el momento de comer, ese niño va a estar muy feliz, pero en muy pocos días ese niño no va a poder soportar. Por eso dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, entendiendo que la leche espiritual no adulterada es la enseñanza de la doctrina no adulterada. ¿Pero para qué? ¿Para que te crezca la cabeza de tanto conocimiento? No, para que por ella crezcáis. Crecimiento en santidad. No solo es enseñanza, la enseñanza es importante porque una buena enseñanza me debe capacitar para una práctica de santidad. Y las dos cosas las está mencionando Juan, no solo un conocimiento sano, sino una práctica sana del conocimiento. El que anda en luz no solo es un maestro iluminado, el que anda en luz muestra en su forma de vivir la luz de Cristo, caminando como Él anduvo. Amén. Si alguno viene y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le diga bienvenido, porque el que hace estas cosas se hace partícipe de sus malas obras. Así que debemos cuidar a quien le decimos bienvenido, entendiendo que ese decir bienvenido no está diciendo simplemente que usted vea a alguien por la calle y lo salude. ¿Cómo estás? Que te vaya bien. No es un saludo. Está diciendo en sentarse en su casa a escuchar y recibir la enseñanza. O ir usted a la enseñanza a la casa del maestro a recibir de él una mala enseñanza. Usted en ese caso le está diciendo bienvenido a la enseñanza de un falso maestro. No lo haga, porque si usted lo hace, usted va a recibir y va a hacerse copartícipe de sus malas obras. Amén. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Amén. Dice la palabra segunda de Juan 1, 6 al 7. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento.
que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Véase, amado hermano, todo el revuelo que causó una distorsión. La distorsión original era, tú sabías que el cuerpo de Cristo no era tan de carne como el tuyo y el mío. Que Cristo vino, pero que no fue que fue un ser humano totalmente. No, Cristo fue una forma tan sobrenatural de ser humano que realmente Cristo no era un ser humano. Parecía. Se veía, pero no era. No podemos considerar a Cristo ser humano porque Cristo era Dios, a tal punto que era tan Dios que no era un ser humano. La carne de Cristo no era tan carne, era espíritu vivo. Y una exageración de un punto llevó a este error que Juan dice, ¿sabe lo que están sacando de ahí? Anticristianismo puro y vivo. Porque tomar una parte de la verdad y distorsionarla es convertirla en una mentira, y en una mentira muy convincente. Juan atacaba el engaño gnóstico, que se basaba en decir que Cristo no era de carne, por lo tanto, deje quieta su carne, a Cristo no le va a importar porque Él no tuvo carne como la suya y la mía. Pero si nos dice Hebreo que no nos convenía un sumo sacerdote como nosotros, que tuvo un cuerpo tan humano que fue tentado en todo lo que un ser humano podía ser tentado. Así que Él sintió deseos humanos tan naturales como los suyos y los míos en todas las áreas, con la única gran diferencia que Él no pecó. Pero en la posibilidad de pecar, Cristo tuvo el 100% en todas las áreas, de que si Él hubiera querido, Él tenía un cuerpo tan humano capaz de pecar, si así lo hubiera deseado, porque si no, Satanás no lo habría tentado, sabiendo de que Él era incapaz. Es más, no podía un postrer Adán venir a pagar el precio del error del primer Adán en un cuerpo que no tuviera humanamente la capacidad de pecar. ¿Podía Cristo pecar? Si Él así lo hubiera querido. Pero fue ese espíritu que Él tenía, tan obediente al Padre, que lo llevó a rechazar toda tentación de pecado. ¿Amén? Entonces, de solamente ese errorcito se llegó a partir a introducir pecado, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que el Señor ha venido en carne. Amén. Estamos aquí, dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en un creyente? Guardando sus mandamientos. Se manifiesta el amor de Dios en nosotros cuando en primer lugar procuramos guardar su palabra. El primer mandamiento es resumido en el resumen que el Señor hizo: amar a Dios. Y el segundo, ¿usted sabía que los gnósticos enseñaban algo como eso, solo que cambiaban el orden? Los gnósticos decían el amor al prójimo, eso es lo más grande. Y el usted invertir el orden y poner el amor al prójimo en primer lugar y en segundo el amor a Dios, es pervertir por completo los mandamientos. Puede tener los dos, pero desordenado. Y tener las dos cosas desordenadas es como no tener nada. Entonces entendemos que aquí nos está hablando del orden de Dios. Sí, Dios es amor. ¿En qué sentido? En que Él nos ama, nos dio a su Hijo por amor a nosotros y nos dio la posibilidad de que escuchando el mensaje de su Hijo, vengamos a Él arrepentidos y alcancemos salvación. Pero no nos ama al punto tal de que nos ama tal cual somos para aceptarnos con nuestro pecado. Y ay, hermano, mire, yo tuve un sueño tan maravilloso. Yo tuve un sueño y en mi sueño yo estaba jugando dominó y tomando aguardiente.
estaba Dios en el cielo, en la ventana de los cielos, hermano, mirando hacia abajo con unos ojos tan amorosos. Y cada vez que yo me echaba un trago, él le salía una lagrimita. Pero me veía con esos ojos tan amorosos. Ay, qué cosa tan bonita ese sueño que tuviste. Hermano, sueños como estos todos los días se dicen y se comparten allá afuera. ¿Sabes lo que nos enseña la palabra de Dios? Si tú no guardas los mandamientos de Dios y tú no escuchas la voz de Dios llamándote a arrepentimiento, deja de soñar tontería. Deja de alimentar el amor al prójimo y a decirle, no, yo oro tanto por ti que yo estoy seguro que tú en el último momento te vas a salvar. Deja de decirle a tu hijo, tú estás bajo la promesa y como yo estoy caminando en la iglesia, yo estoy seguro que tú te vas a salvar porque Dios me dio la promesa que tú vas a ser salvo. Deja de ilusionar, porque el amor de Dios tiene un orden, y ese orden es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El amor de Dios se va a materializar totalmente en todo aquel que en Él crea. En el que no crea en Jesucristo, dice la palabra, Cristo no vino a traer condenación. Ya ellos estaban condenados y no quisieron aceptar el regalo de la salvación. Hablar del amor de Dios no es, ay, que Dios tan amoroso, amoroso, amoroso como Él solo. Hermanos, si hablamos del amor de Dios fuera de su palabra, estamos traicionando a Dios. Estamos traicionando a Dios. El amor de Dios tiene una forma definida. El amor de Dios se llama Jesucristo. Y Él nos da la oportunidad de creer en Él y recibir salvación y vida eterna. Juan, ya no las cartas, el Evangelio de Juan 14, del 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén, amén. Hoy hay una cantidad de gente allá afuera hablando de una dicotomía, de una diferencia, de una división entre el Padre y el Hijo, al punto que dicen es que el del Antiguo Testamento no se parece en nada al del Nuevo Testamento. Bueno, el que dice eso no entendió nada de la palabra, porque el Señor Jesucristo nos enseña que en ello hay una armonía tan perfecta que el que guarda su palabra, guarda la palabra del Padre, porque mis palabras no son mías, mi palabra viene de mi Padre. Y el que cree en mí, ¿sabe quién vendrá a morar en él? Tanto el Padre como el Hijo haremos morada en él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y está la armonía entre ellos tres, que viniendo el Espíritu Santo recibimos al Padre y recibimos al Hijo. Y cuando usted escucha a unos hermanos o una persona decir que el Dios del Antiguo Testamento, y empiezan a hacer referencia del Dios del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Dios de la gracia, hermano, apártese de ese maestro. Ese era el punto de enseñanza de los gnósticos. Los gnósticos decían que ellos no podían aceptar al Dios malvado, engañoso, creador del Antiguo Testamento, porque ellos solo aceptaban a Cristo como el maestro de la luz. Y eso, algunas cosas que ellos con pinza rescataban de la enseñanza de Cristo. ¡Ay, mira, aquí hay luz! Aquí hay luz. Y sacaban tres palabras, le daban una interpretación caprichosa según ellos entendían, y de ahí se sacaban una enseñanza que no era la que Cristo estaba dando. Cuidado con las revelaciones, los códigos, las enseñanzas que nadie, tú nunca has escuchado a nadie enseñar eso. Bueno, si ningún maestro cristiano en 2000 años de historia nunca enseñó algo, ¿cómo es que ahora viene alguien iluminado de dónde
a enseñarlo de dónde. ¿Ven? Por eso son nuevos evangelios, no importa, hermano, cómo lo presenten, con una santidad aparente, con una prosperidad aparente, con una paternidad aparente, con una guerra aparente, no importa la forma, el evangelio de Jesucristo es íntegro. El evangelio de Cristo me presenta a mí como embajador, me presenta a mí como un buen soldado que debe estar dispuesto a padecer, me presenta a mí en algún momento como un padre de familia, nos presenta a nosotros como ovejas. Y aunque a usted no les guste, en algún momento, no, Dios nos guarde y ninguno seamos chivos. Aunque no nos guste, sabe que en algún momento nos presenta como serpiente. ¿Ah? Astutos como serpiente. Bueno, la palabra sí es prudente como serpiente. Prudente como serpiente. Pero al decir como serpiente, está usando la serpiente. En algún momento tú tienes que ser como una serpiente, de prudente. Algunas personas, algunos logran, ¿no? Pero qué difícil es tomar por sorpresa a una serpiente, ¿verdad? Qué difícil. En este caso nos manda el Señor a ser muy cuidadosos. ¿Sabes por qué la serpiente es tan cuidadosa? ¿Sabes por qué la serpiente es tan desconfiada y tan cuidadosa? Desconfiada y cuidadosa. Está en el piso arrastrando. No solo eso, hay una razón por la que la serpiente siempre está en la expectativa y es muy, muy cuidadosa de cualquier cosa. No. Ella es débil por su viva contextura. Pues ella es débil. Claro, ¿a qué hace débil la serpiente? No solo que se arrastra. Ella no tiene extremidades. Uno ve por ahí cosas que no son serpientes y se arrastran. La tortuga, por ejemplo. Pero la serpiente tiene una razón para ser así de desconfiada y de cuidadosa. Ella no tiene patas con que defenderse. La serpiente tiene una sola forma de defenderse: mordiendo. Ella no puede echar manotazo, ella no puede pegar un ala, ¿verdad? Así que ella, siendo tan limitada para defenderse, debe ser muy cuidadosa, muy cuidadosa. Nosotros, hermanos, sabiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad, estamos llamados a ser prudentes, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda. Así, entonces, gran problema del evangelio gnóstico: distorsionar el evangelio y presentar un supuesto evangelio donde bastaba creer que el pecado no estaba operando, que el pecado había sido destruido. Gran cantidad de esos evangelios pervertidos que andan por allí. Uno de ellos, llamado el evangelio de Jesús, de José Luis de Jesús Miranda, se basaba en que José Luis de Jesús Miranda, que luego se declaró el anticristo y terminó muriendo como un hombre con cirrosis hepática, después de decir que él era la luz de Cristo encarnada, decía que Cristo había destruido el pecado en la cruz al punto tal que ya el pecado había dejado de existir. Esa enseñanza era básica en la locura de evangelio que predicaba José Luis de Jesús Miranda. Si usted quiere, investigue ese tipo de evangelio y basado en eso. Y unos cuantos cristianos escucharon esas locuras y dijeron: yo no creo en José Luis de Jesús, pero ese punto me gustó. Y empezaron a introducir ese tipo de enseñanza en el evangelio. Hermano, el pecado no ha sido destruido, el pecado ha sido destronado en la vida de aquellos que han abrazado a Cristo como Señor. Pero el pecado es un enemigo muy peligroso. Y como enemigo peligroso, nosotros debemos estar atentos que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda. El cristiano dejó de tener el pecado como Señor y empezó a tener en su vida el pecado como el gran enemigo a quien vencer. A quien un día, cuando recibiremos cuerpo glorificado, habremos vencido totalmente. Mientras usted no reciba cuerpo glorificado, usted tiene un enemigo a quien luchar, de quien cuidarse y a quien vencer día tras día.
el pecado que mora en usted y mora en mí. Amén. También moró en el apóstol Pablo. A ese pecado debemos vencerlo, no con esfuerzo humano, con el poder del Espíritu Santo, pero requiere que el creyente ponga todo su esfuerzo personal. Cuando ya el esfuerzo personal suyo no alcanza, Dios pone el resto. Pero el esfuerzo personal está puesto allí. Por eso siempre vamos a encontrar palabras, dice, el que cree en Él anda como Él anduvo. Practica, guarda. No habla de forma pasiva, habla de forma activa. El cristiano vive su vida en santidad. Se santifica o se purifica a sí mismo. Está hablando de forma activa. Nosotros estamos llamados a caminar en santidad. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? Y el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ve? No habla de sujetos pasivos. No dice, debe sentarse a esperar que venga. Debe sentarse y confiar que un día Él va a volver. No está hablando de sentarse, ni acostarse, ni dormirse. Está diciendo, camina como Él caminó. ¿Sabe qué? Inmediatamente Cristo es tomado en las nubes. ¿Qué acontece? ¿Quién recuerda qué pasó cuando nuestro Señor fue arrebatado en las nubes? Los discípulos estaban mirando. Ajá, los discípulos estaban mirando, ¿verdad? Oye, qué cosa tan hermosa acabamos de ver. Se le pararon al lado y dijeron que así mismo como se había ido, así mismo volverá. Ajá, pero ¿cuál fue la palabra que usaron estos ángeles? Que ¿por qué mira el cielo? Ellos están así ahí embobados, ¿no? Y los ángeles le dicen, ¡Ey! ¿Qué hacen ustedes mirando para allá arriba? Es esa la orden. ¿Qué hacen ustedes mirando? Él va a volver. ¿Qué están haciendo ustedes para esperarlo? ¿Se van a quedar ahí mirando para arriba? No, salgan, anuncien, prediquen, hagan, caminen. No se queden allí parados mirando para arriba. Ni en ese momento glorioso le aprueban los ángeles que ellos queden embobados, pasivos, solo mirando para arriba. Los mandó a trabajar. De hecho, qué mejor momento de salir corriendo a testificar lo que ustedes acaban de ver y no quedarse allí pasivo esperando. A nuestro Señor no se le espera pasivo. A nuestro Señor se le espera de forma activa, trabajando, caminando, moviéndonos en el Señor. ¿Alguna duda? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a caminar, porque el que en Él cree, camina, anda como Él anduvo. Que andemos como Él anduvo, en santidad y en verdad. Hermana, dice, me colabora allí. Señor y Dios,